Hola, bienvenidos a Cayetano en Medios. Soy Alberto Guerra García, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de nuestra universidad. El QS World University Ranking 2025, publicado el 4 de junio, posicionó a Cayetano Heredia en el top 3 de las mejores instituciones de educación superior del Perú, y también como líder en el indicador Faculty Student Ratio, que mide el número óptimo de estudiantes por cada docente. Otros indicadores en los que destaca Cayetano son Citations per Faculty, es decir, citaciones de artículos científicos por cada docente; Sustainability, que refleja la sostenibilidad social y ambiental; y también International Research Network, que son redes internacionales de investigación y su aporte global. Este ranking evaluó más de 5.000 instituciones y de estas solo incluye a cerca de 1.500. Los resultados se basan en el análisis de más de 17 millones de artículos académicos y las opiniones de más de 240.000 docentes y empleadores. El Encuentro por la Investigación Cayetano Heredia, EPICA 2024-1, se realizó con éxito el viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio, en una edición virtual enfocada en la investigación formativa. El encuentro contó con la participación de reconocidos docentes e investigadores de nuestra casa de estudios como Jorge Cardich, Dionisia Gamboa, Daniel Guerra, Freddy Monge, Moisés Mesa, Mónica Pajuelo, Raquel Villaseca, entre otros. En el primer día participaron estudiantes de las facultades de Medicina, de Educación y de Ciencias e Ingeniería. Ellos fueron Alonso Rojas, Nilson Vázquez, David Castañeda, José Maraví, Giselle Quispe y Albina Caqui. Los ponentes compartieron sus experiencias y testimonios sobre cómo la investigación ha enriquecido su vida universitaria y los ha encaminado hacia su futuro profesional. En el segundo día, se dio un enfoque especial a la formación de investigadores y cómo tener un mentor es clave para esta. En el primer panel del día estuvieron Fabiola León Velarde, Leandro Guayanay, Silvia Martins y Kelly Conda, quienes nos contaron las experiencias y retos que han superado precisamente como mentores y educadores de estudiantes de posgrado y de jóvenes investigadores. También se abordó la innovación y el emprendimiento, y pudimos conocer la aplicación Señas, Oídos al Silencio, creada por Lizardi Rojas, estudiante de la carrera de Biología. También tuvimos un panel de asuntos regulatorios de la investigación formativa, tocando aspectos éticos, procedimentales y de integridad científica. Al final del encuentro, como todos los años, se rindió homenaje al maestro herediano. En esta ocasión fue un homenaje póstumo al querido doctor Jorge Casas Castañeda, egresado y maestro herediano, legendario médico internista del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y ser humano íntegro y ejemplar. El 3 de junio, en nuestra sede Miraflores, se presentó el proyecto Impact Salud, innovaciones mediante salud móvil para personas con demencia y comorbilidades y sus cuidadores, que tiene como objetivo fortalecer sistemas de salud en Perú y otros países de Latinoamérica, utilizando la demencia como un indicador clave. El acto fue presidido por el rector de Cayetano Heredia, Enrique Castañeda, y el embajador del Reino Unido en el Perú, Gavin Cook. Por Cayetano Heredia estuvieron también Carlos Cáceres, vicerrector de investigación, Jaime Miranda, investigador de Crónicas Perú y actual decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sydney en Australia, y Sofía Cuba, investigadora de Impact Salud. También estuvieron Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, y Yuli Caballero, directora ejecutiva de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. También estudiantes, docentes, investigadores y autoridades de la universidad. La ceremonia de presentación cerró con una magnífica actuación del coro de adultos mayores Voces de Oro, que interpretó clásicos de la música peruana, invitando al público a participar cantando. A continuación, escuchemos el discurso del rector y parte de la presentación del coro. Cayetano Heredia, que es reconocida por trabajar en la investigación, liderar este campo, pero lo más importante que ahora veo es que es una investigación que tiene impacto, o sea, que va a generar un impacto positivo en los servicios de salud. Y otro aspecto importante que puede ligar a las políticas públicas, o
que tienen una generación mucho mayor. Esperamos que esto genere pues un proyecto que a la vez mueva a las instituciones a incorporarlo como buenas prácticas. El resultado de esta investigación va a ser muy importante para poder socializar. Conversamos con nuestro vicerrector de investigación que este tipo de proyectos deben fortalecerse porque tienen un significado muy grande en cambiar la situación en el país. Ese es el cambio más importante que esperamos. Felicitaciones a Sofía, también a Jaime, porque esta iniciativa que nos conversó hace un par de años y que se ha hecho realidad. Y bueno, Jaime, yo creo que es uno de los gestores importantes de este proyecto. Felicitaciones. Impact Salud busca desarrollar innovaciones sostenibles e integradas, facilitadas por tecnología y diseñadas desde la comunidad. Es una iniciativa coordinada por Crónicas, el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de Cayetano Heredia, y las universidades de Oxford, Cardiff, Edimburgo y el Imperial College de London en el Reino Unido. El financiamiento lo da el National Institute for Health and Care Research de ese país. En el marco de este proyecto, los días 4 y 5 de junio, en la sede Miraflores, se realizaron capacitaciones y charlas enfocadas en la salud mental. Felicitaciones a todos los involucrados en este gran proyecto. En una reciente entrevista con el programa Al Día de ATV, el magíster Francisco Alvarado, jefe de la carrera de Administración de nuestra universidad, subrayó la importancia de identificar las necesidades y problemas de los potenciales clientes antes de emprender. Según el magíster Alvarado, al tener claro cuál es el problema a resolver, se puede diseñar una solución que realmente satisfaga las demandas del mercado. Para obtener más información sobre cómo identificar necesidades del mercado y diseñar un plan de negocio efectivo, los invitamos a ver lo mejor de la entrevista del magíster Alvarado a continuación. ¿Cuáles son los rubros que suelen tener mayor éxito? Usualmente son los de servicios, ¿no es cierto? Estos, como te comento, y algunos que otros productos que se puedan, digamos, más que todo comercializar, porque cuando ya hablamos de fabricación, hablamos ya de otro tipo de emprendimiento de mayor complejidad, pero también deberíamos apostar como país por aquellos emprendimientos que son lo que se denomina emprendimientos dinámicos de alto impacto, que son las famosas startups, ¿no? Ajá, sí. Entonces, en Cayetano, que tenemos una sólida carrera de administración en salud, sobre la base de esta experiencia se ha creado la nueva carrera de administración, una carrera muy orientada hacia el mundo de la innovación, hacia el mundo del emprendimiento, la tecnología. Y claro, como universidad tenemos una fuerte capacidad para generar tecnología, hacer innovaciones. Entonces entra esta nueva carrera de administración a acompañar a todos nuestros investigadores, a los estudiantes actuales de las carreras de ciencias, de biología, de ingeniería industrial o de ingeniería biomédica, por ejemplo. Y lo ideal es que en un futuro, a través de nuestra incubadora, que es BioIncuba, puedan generar nuevos emprendimientos de base tecnológica, que son los que el país necesita, ¿no? Eso, ¿no? Y de acuerdo a su rubro también, a la formación que han tenido. Hoy nos visita Yana Camacho García. Yana es periodista, defensora de los derechos humanos y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos LGTBIQ de Cayetano Heredia. Vamos a conversar sobre la reciente emisión de un decreto supremo que vulnera la salud de las personas trans. ¿Cómo estás, Yana? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenida. Cuéntanos, queremos entender qué ha pasado con este decreto supremo y quizás cómo ha afectado o afecta a las personas trans. Bueno, yo creo que es importante recordar que en nuestro país, en los 200 años que estamos en el Perú, no existe ninguna ley para la población LGBT, ¿no? O sea, es importante mencionarlo. ¿Por qué? Por todo lo que vamos a desarrollar en estos minutos. Entonces, entendiendo que no hay, por ejemplo, una ley de identidad de género, no hay un reconocimiento al matrimonio igualitario, el reconocimiento a familias homoparentales, la mención en el Código Penal de los crímenes de odio, entre otros petitorios que tenemos como población LGBTIQ+, sorprendió bastante que el pasado 10 de mayo, justamente el Ministerio de Salud, a través de un decreto supremo, indique que va a darnos a las personas trans tratamiento hormonal por parte del Estado, ¿no? Por parte del Ministerio de Salud. Lo que a todas luces parecería
un tema positivo, Una buena noticia, claro. viéndolo desde ese punto institucional, Ajá. médico, de acceso a los servicios de salud. No lo fue así porque, y a grandes rasgos, lo voy a decir, para recibir el tratamiento hormonal teníamos que aceptar que tenemos una enfermedad mental asociada a nuestra identidad de género cuando no es así. Y por supuesto, esto no quiere decir que las personas trans no tengamos o no podamos tener alguna condición o algún trastorno Como mental. Lo cualquier podemos persona. tener como cualquier persona, Correcto. efectivamente. Sin embargo, no per se, las personas trans somos enfermas mentales. ¿Qué es lo que demandamos? Entonces, el impacto en la población trans de aquí de nuestro país fue de rechazo hacia este decreto supremo. Claro. Incluso con indignación, digamos, había comentábamos hace un momento, un tema de dignidad, de aparentemente una buena intención del ministerio, pero que tenía un precio muy alto para ustedes. Y sobre todo porque no lo vemos como un hecho aislado. Es decir, siendo lo más ingenuos posibles, ok, vamos a seguirnos a que el Ministerio de Salud quiso hacer algo positivo. En realidad, esta nominación de personas trans como parte de las personas con enfermedades mentales se da en el contexto de un trabajo con las aseguradoras del privado, ¿no? Esto quiere decir que el foco no éramos nosotras, sino es tener con las aseguradoras privadas Claro. que se mantenga esta comunicación correcta entre el MINSA y ellas, ¿no? Porque finalmente a ellas les afectaría económicamente que nos den un tratamiento a nosotros. Entonces el tema no era nosotras en sí, sino era el tema administrativo, técnico, digamos, económico, de cómo es que estas aseguradoras tendrían un respaldo legal para poder brindar el tratamiento a las personas trans. Entonces no es tanto como que estoy pensando en la población directamente, que es la usuaria, ¿no? Y luego, si somos todavía más minuciosos, ¿cuántas personas trans o cuántas mujeres trans, entendiendo que las mujeres trans en nuestro país nos encontramos en su mayoría en situación de pobreza o pobreza extrema, acceden a un seguro de vida en una empresa privada? Claro. O sea, deben ser contadas con los dedos, ¿no? No deben pasar las decenas. Entonces, ¿a quién beneficiaba realmente este decreto supremo? Claro. A esta población minoritaria dentro de la minoritaria ya como tal. Entonces, es por eso que las dudas, como se dice, no tenemos certezas, pero tampoco dudas, de que no fue el objetivo ello, ¿no? Entendiendo además, o viendo la fotografía completa, donde tenemos un congreso con congresistas antiderechos LGBT, conservadores, religiosos, un defensor del pueblo que entró a ese cargo diciendo que las personas gays son personas con deformidades, Claro. ¿no? Entendiendo además que la policía, el serenazgo son instituciones del parte del Estado que más vulneran a las personas. Entonces, cuando ya vemos la foto completa, decimos, esto no es. cuadraba, no. Exacto, no es un acto aislado en favor a esta población que además, si nunca te preocupaste por nosotros, nosotras, nosotres, porque ahora sí, repentinamente, en este gobierno como está, ¿no? Entonces, esa era la indignación justamente que nosotros hemos empezado a visibilizar, ¿no? Y cuéntanos qué ha pasado después, tanto desde el ministerio, lo que ustedes han podido saber, coordinar, y qué ha pasado también con la sociedad civil, con las personas trans en el país. Lamentablemente, y lo digo así, este hecho, pues, por supuesto, humillante hacia las personas trans, ha logrado, y quizás lo único positivo, es que la indignación sea tan grande que ha llegado a todas las regiones del Perú y a todos los defensores de derechos humanos LGBT y activistas LGBT de nuestro país, ¿no? Esta indignación colectiva hizo que nos reunamos y empecemos ya a ver cuáles iban a ser nuestras estrategias para enfrentar este decreto supremo y sus consecuencias. Personas que, por ejemplo, estén en trámite o en una demanda judicial para sus cambios de nombre, se van a ver afectadas porque los jueces podrían tranquilamente decir que son personas que no están en sus facultades mentales para acceder a ello, ¿no? Y que, según tengo entendido, justo esta mañana leía, ya se han reportado casos de jueces que están denegando los cambios de nombre por esta condición, lo cual sería gravísimo. Lamentable. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué persona va a contratar en un trabajo a alguien con un diagnóstico de trastorno mental, ¿no? O sea, no, de por sí que no nos contratan. Y encima que hay una condición de salud mental asociada a nosotros, es un punto en contra, ¿no? Yo recuerdo haber tenido un acercamiento con el MINSA y
cuando pasé por la parte de psiquiatría, porque hubo un proyecto durante 2 años para darnos hormonas por parte del Estado. Sin esto del CIE 11, sin necesidad de que haya un decreto, él me hizo un proyecto de 2 años o un poco menos, donde nos daban hormonas gratuitas. Y yo recuerdo haber pasado por el área de psiquiatría y el médico me diagnosticó, ¿no? Y me puso incongruencia de género. Y yo recuerdo haberle dicho, pero doctor, yo no siento que tenga ningún problema mental, ¿no? Sí, pero para que te den tu tratamiento tienes que aceptar que tienes una patología. Entonces, y la patología es incongruencia de género. En ese momento, te estoy hablando del 2018, hace 6 años, yo no me daba cuenta de la importancia de la clasificación de enfermedades y no me daba cuenta además que tu diagnóstico queda marcado y pues definitivamente va a estar en diferentes contextos de tu vida. Sin embargo, en ese momento, en ese instante, a mí el diagnóstico de ser una persona con incongruencia de género no lo veía tan violento. Y hoy día no lo veo tan violento como si una persona con enfermedad mental o con trastorno mental, ¿no? Entonces, pero imagínate, esa fue la condicionante en su momento para yo recibir un tratamiento hormonal. Ahora el condicionante es acepta que eres una persona enferma mental, ¿no? Y tú sabes además que en las redes sociales muchas personas, sobre todo en el Congreso de la República, celebraron esto y dijeron, nunca estuvimos equivocados. Así es. Ustedes son enfermos, tú eres una enferma mental, no lo digo yo, lo dice el MINSA, ¿no? Esa es la magnitud del problema que se ha generado en la población, ¿no? Y en nuestro país tan conservador, entonces esto puede haber representado un retroceso después de avances que ya se habían logrado. Sin embargo, entiendo que hay un lado bueno del tema, que es que ha habido movimiento en la sociedad civil y se están organizando. Eso quizás queda como algo positivo, ¿te parece? Sí, yo creo que es bueno hacer mención que las personas que nos llamamos activistas o el activismo es cuando una causa en particular te indigna tanto que te hace hacer cosas a favor de esa causa, ¿no? Si te indigna la violencia hacia los animalitos, pues serás considerado animalista, ¿no? Si te indigna la violencia o cómo están maltratando nuestro medio ambiente y te preocupa el medio ambiente y comienzas a hacer acciones, seguramente serás llamado un ecologista, ¿no? Entonces, las personas que defendemos los derechos humanos a favor de la población LGBT somos denominados activistas por los derechos de las personas LGBT. Entonces, en nuestro país hay diferentes personas con este perfil en todas las regiones. Entonces, como tú decías, algo rescatable podría ser que esta indignación fue tan grande que nos llevó a juntarnos, a unirnos como pocas veces, porque han habido intentos, pero no de esta magnitud, ¿no? Somos más de 100 organizaciones y en personas somos más de 400 personas que hemos conformado la Coordinadora Nacional de LGBTQ+ del Perú, ¿no? Y estamos con comisiones y son, ojo, no estoy hablando de 400 personas de la población LGBT, son 400 personas activistas o defensores de derechos humanos. Líderes, es decir, lideresas, ya hacen, claro, ellos ya vienen haciendo cosas en sus diferentes regiones, ¿no? Entonces... y esto acaba de ocurrir. Eso ocurrió a la semana que estábamos con el tema del Decreto Supremo, ¿no? Entonces, en el caso mío, yo fui elegida para las reuniones con el MINSA como la vocera de la coordinadora para reunirnos con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, en ese momento, con la encargatura y con la responsabilidad que eso refiere, ¿no? Fuimos con mi compañero Dani Silva, que es un hombre trans. Entonces fuimos con esa encargatura a darle cara al gobierno, a darle cara al Ministerio de Salud. Y por supuesto esa primera reunión fue trasladar la indignación. No se llegó a ningún acuerdo. Pusimos desde el inicio nuestras normas, nada de fotos, nada de videos. Acá no va a haber una foto final con las autoridades sonriendo oreja a oreja porque no es el motivo, ¿no? O sea, esas cosas que normalmente no se nos permite a la sociedad civil, porque claro, te abren las puertas de un ministerio o del Palacio de Gobierno y tú te quedas embelesado con tanto que te sientes una pulga. Esa no era la consigna que teníamos ese día. Y a raíz de ello ya puedo decir, no creo que estar cometiendo infidencia porque no ha sido publicado en las redes oficiales del MINSA, pero yo he estado en las 3 reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Salud. La otra semana empezamos una 4ª. Y vamos a empezar el proceso derogatorio. Han aceptado que se han equivocado. Bueno, no lo han dicho a nivel de redes, pero ya han aceptado que han cometido un error y estamos en coordinaciones para que se derogue ese decreto supremo, porque ellos pensaban que se podían hacer acciones al margen del decreto supremo y le dijimos que no se pueden hacer acciones. Porque además, si tú, por ejemplo, en los centros médicos pones un afiche que dices
que las personas trans no son enfermas mentales, un afiche no se compara al Decreto Supremo. Un flyer no se compara al Decreto Supremo. Claro, un comunicado en Twitter. Es que exactamente. Claro. Si tú cometes un error de esa magnitud, tienes que también saber enmendar tu error con algo de la misma magnitud. Correcto. Entonces, para nosotros es la derogación de ese Decreto Supremo, que si todo va por ese camino, desde el MINSA se va a derogar el Decreto Supremo, y si no, desde afuera de la sociedad civil estamos viendo también mecanismos legales como una acción de amparo, una acción popular o una acción de constitucionalidad para derogar también el Decreto Supremo. Así que estamos yendo por los dos frentes a ver cuál sale Qué primero. bueno, estaremos atentos. Nos quedan algunos pocos minutos. Quisiera preguntarte por el trabajo del Observatorio de Cayetano Heredia, un poco por el trabajo que hay en Cayetano Heredia. Hace un par de años hubo la reforma trans aquí en la universidad que avanzó algunas cosas. Estamos en junio, en el mes LGTB. En general, cuéntanos cómo es el trabajo. De repente hay estudiantes o docentes que quieran integrarse al trabajo con ustedes. Por favor. Sí, yo creo que es importante resaltar que, o por lo menos yo no tengo conocimiento de alguna otra universidad a nivel nacional que haya podido incluir dentro de sus líneas de acción el trabajo con la comunidad LGBTIQ+, como lo hacemos nosotros, ¿no? La Universidad Cayetano Heredia tiene un centro de investigación interdisciplinaria en salud, SIDA y sociedad, Claro. CIS, de la universidad, que a su vez alberga al Proyecto Únicas y al Observatorio de Derechos Humanos LGBT, que es el único observatorio de derechos humanos LGBT del país, del Perú, en el cual durante los últimos 5 años ya, he tenido pues la oportunidad de ser la coordinadora, de liderar ese equipo de trabajo que es interesante, es muy importante, sobre todo por los enfoques que cada uno de nosotros tiene. Y justamente porque el Estado peruano no hace su trabajo, porque no sabe cuántas personas LGBT somos en el país, mucho menos sabe el nivel de vulneraciones o Claro. la lista de vulneraciones por la cual pasamos, es que se ha creado este Observatorio de Derechos Humanos LGBT, donde lo que buscamos hacer es recopilar casos, sistematizarlos y presentarlos como una herramienta de incidencia para las autoridades. Es decir, hacemos el trabajo que el Estado no hace, Claro. ¿no? Y este es un subregistro porque seguramente van a haber muchos casos que no nos enteramos, que no llegan a nuestra oficina o no sabemos de ellos, que quedan o quedarán en el olvido. Sin embargo, hacemos el esfuerzo para que este subregistro sea el más cercano para poder dar data sobre la vulneración de derechos a las personas LGBT en nuestro país. Entonces, yo creo que es importante resaltar ello en este mes del orgullo, tener el Observatorio de Derechos Humanos LGBT en Cayetano, tener una reforma trans también, que pocos lugares lo han hecho, ¿no? Y que se aplique. Como todo proceso o todo cambio, cuando llega, toma su tiempo en implementarse al 100%, eso Claro. lo entendemos, pero ya se ha empezado el camino justamente para lograrlo. Yo creo que en un par de años seguramente diremos, Cayetano, desde el señor que me recibe el DNI en la puerta, Claro. hasta el profesor, que seguramente ve un tema que no esté ligado a los derechos humanos, pueda decir, sí, yo soy una persona que respeta la diversidad, y por supuesto implementarlo eso a los Claro. estudiantes, ¿no? Y bueno, yo creo que ya estamos para cerrar. Solo quisiera dejar un mensaje final, que las personas tengan claro que las personas trans no somos enfermas mentales. Nosotros no tenemos nada que curar. Muchas gracias, Yana, por estar aquí. Gracias a ti también. Cuenta con Cayetano en Medios, cuenten ustedes con nuestro canal para la difusión del estupendo trabajo que están haciendo. Felicitaciones por esto y estaremos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que es egresado de la 43 Promoción de Medicina del año 2003, investigador y actual director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de Cayetano Heredia, cuyo grupo trabaja desde hace más de 20 años en el tema. Vamos a conversar sobre un decreto supremo que recientemente ha afectado a las personas trans. ¿Cómo estás, Foncho? Gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. Cuéntanos, queremos entender en qué consiste este decreto, cuál es el contexto en el que se ha dado y finalmente cómo afecta a las personas trans. Bueno, básicamente este es un decreto supremo que ha salido del Ministerio de Salud, pero que ha sido firmado por la presidenta, y que la intención era ampliar la cobertura en salud mental específicamente para aseguradoras privadas, para personas trans, pero para eso ha recurrido
a los diagnósticos del capítulo 5 de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Ajá, el CIE, ¿no? El CIE, 10-11, que es el anterior, ¿no? Porque el actual es el CIE 11, que tiene un capítulo que considera la identidad trans como una enfermedad mental, y que eso es algo que en el 2020 la Organización Mundial de la Salud cambió, claro, incorporó, lo quitó de la nueva clasificación de enfermedades, y que ya venía también 10 años antes de la Asociación Americana de Psiquiatría, se había quitado, ¿no? Entonces, el problema que ha generado este decreto es que, si bien ha habido una intención, es lo que dice el MINSA, de ampliar la cobertura, lo que ha hecho es recurrir a un diagnóstico de salud mental per se en las personas trans, y esto genera un problema social, pero no solo a los individuos, sino también a la población, porque se vuelve a patologizar una identidad, ¿no? Déjame explicar eso o entenderlo. Os están diciendo que las personas trans tienen una enfermedad mental. Claro, lo que hacía el CIE 10 con un código, por ejemplo, transexualismo, básicamente es que una persona trans, las personas trans han existido a lo largo de toda la historia, están documentadas en todas las culturas, están documentadas en el Perú prehispánico, en Europa en la Edad Media, en Oriente. Y lo que ocurre es que con la medicina moderna, digamos en el siglo XIX, cuando se empieza a normar la sexualidad, las categorías de sexualidad que salían del comportamiento heterosexual se empiezan a normar como patológicas. La homosexualidad, por ejemplo. La homosexualidad es parte del comportamiento humano y animal, pero en el siglo XIX y XX se norma como una enfermedad. Esto genera una serie de problemas. Eso es un capítulo oscuro de la medicina. Digamos, la medicina es un ente, una disciplina que se encarga de alguna manera discriminar salud de enfermedad, y en el camino comete errores que se corrigen, ¿no? Entonces la medicina se ha usado antes, por ejemplo, en algún momento para justificar aspectos como la esclavitud, ¿no? Entonces ya han habido errores para justificar algunos problemas de salud mental en las mujeres, por ejemplo, donde no se entendía parte del tema de salud reproductivo y se recurría a una mirada que era un poco más facilista. Pues lo mismo ha ocurrido con los temas de identidad sexual, y esto se ha ido corrigiendo no solo por presión de las comunidades, sino porque la misma, digamos, el mismo conocimiento científico ha ido entendiendo, ha ido ampliando esa perspectiva, ¿no? Entonces, digamos que esto ya era un tema superado, es un tema que se va dejando atrás desde la medicina. Claro. Porque, o sea, hace décadas que uno sabe que las personas trans no tienen un problema de salud mental per se, pero, digamos, el que se pone al día es el establishment médico, el establishment de salud, y lo que ha hecho el MINSA con este decreto, que como ellos mencionan, ha tenido una buena intención, es volver a ese estado de patologización. Correcto. Entonces, una persona trans que por este mecanismo de cobertura, en su historia clínica queda un diagnóstico de enfermedad mental. Y eso además le puede generar una serie de perjuicios laborales. Claro, claro. Parte del problema, entiendo, es el uso de la clasificación internacional anterior por parte del Ministerio de Salud. O sea, digamos que eso ha empeorado el problema, porque si hubieran usado la otra clasificación, ¿no sería así? Claro, lo que pasa es que la clasificación vigente sigue siendo el CIE 10, porque obviamente esto rige todos los sistemas de diagnóstico, las historias clínicas, todo el sistema de información del MINSA. Entonces, la migración al CIE 11 todavía no se ha dado. De hecho, creo que todavía ningún país de Latinoamérica lo ha implementado. Pero para la provisión de salud de personas trans existen una serie de mecanismos que no tienen que mediar por un diagnóstico de salud mental. Entonces, por eso nosotros consideramos que desde la perspectiva de salud pública que lo que ha hecho el Ministerio de Salud es un error técnico, pero que además genera un problema social y político. Correcto. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué se viene? ¿Hay una afectación posible a las personas trans? ¿Se puede revertir? ¿Cómo ves eso? Sí, por ejemplo, para mí es interesante ver esta especie de disociación que cada vez va a ser más frecuente entre lo que a veces el establishment de salud pública considera como normal y la reacción de las personas. La reacción de la sociedad, específicamente de las personas trans, pero también de la prensa internacional, por ejemplo, ha sido un poco de horror, ¿no? Si uno puede ver los titulares en Inglaterra, en Estados Unidos, en Latinoamérica, la posición de los colegios profesionales en Perú, del Colegio de Psicólogos, del Colegio Médico, es que esto, que por decreto no se puede decir que las personas trans son enfermas mentales per se. Cualquier persona puede tener una condición de salud mental por unas circunstancias
por las que pasa en su vida. Pero lo que no se puede es patologizar la identidad. Es como decir, el peruano tiene este problema de salud mental por el hecho de ser peruano. Y eso es algo que ya se había superado y que uno de los efectos que tiene el decreto es devolvernos a un debate que ya no es tal. Porque en redes sociales estamos en un contexto donde hay grupos conservadores que tienen una mirada, que disputan estos temas de sexualidad, que son un poquito más complejos, que no son netamente clínicos. Ha permitido que la gente diga, esto es una enfermedad y el ministerio está bien. Claro. Y el ministerio está yendo en contra de todo lo que dice el estamento médico y de salud pública al respecto. Claro, tremendo problema que se ha generado. ¿Ves alguna perspectiva de salida, de Sí, solución? nosotros hemos conversado con gente del Ministerio de Salud. Nosotros como centro, como Como CIS, centro, bueno, yo personalmente he conversado con algunas personas de direcciones del Ministerio. Esta semana hemos tenido una reunión también con un grupo de personas de la comunidad. Ellos, como digo, mencionan que ha habido una intención de ampliar el aseguramiento. Creo que no han dimensionado lo que implicaba. Es importante mencionar que la Ley de Salud Mental del 2021 no incluía estas categorías. Y probablemente, aunque el Ministerio no lo ha explicado, no las incluía porque eran categorías patologizantes, porque eran categorías que no ayudaban al usuario. Entonces, esta vez, como digo, esto ha sido por el reclamo de una aseguradora privada, lo han hecho y lo han incluido. Y genera un problema a las mismas aseguradoras privadas, porque tampoco probablemente van a tener protocolos para dar terapias para algo que como tal no es una enfermedad, ¿no? Entonces, también creo que es un caso que muestra los problemas éticos de una posición de salud que parte de la patologización, parte de salud como enfermedad, no como bienestar. Correcto. Porque si se partiera del hecho del bienestar, el modelo de aproximación para personas trans, pero para cualquier persona, uno recurre a un profesional de la salud porque quiere mejorar algo, algo en su vida y lo hace informadamente. Y ese es un modelo que se aplica en algunos países de Estados Unidos, que se aplica, por ejemplo, en Argentina, que tiene una ley de identidad de género bastante clara, en varios países de Sudamérica. O sea, ningún país prácticamente está recurriendo a esta codificación que ya es arcaica. Entonces, volvemos a enfatizar, creo que ha sido un error, puede ser bien intencionado, pero un error que tiene unas consecuencias serias. El Ministerio ha dicho que va a revisar la posibilidad de... La sociedad civil ha sido tajante, ha pedido la derogatoria. Ya más allá del mecanismo legal, ha habido manifestaciones, más allá del mecanismo legal, si es una derogatoria, si es una modificación, creo que es una oportunidad para entender y para poder discutir cómo a veces categorías médicas generan problemas de salud y en el día a día de las personas, ¿no? Y creo que también es una oportunidad para reconocer que la salud de las personas trans tiene que ver con su bienestar. O sea, cuando tú tienes una comunidad que sufre problemas de estructura, de violencia, de discriminación, de pobreza, sea trans, sea la población que sea, se generan brechas de salud. Y esos estresores sociales generan problemas de salud mental. Entonces luego eso se refleja en situaciones como de depresión, ansiedad, pero eso no quiere decir que la depresión y la ansiedad está ligada a la identidad o la condición de la persona, está ligada a la situación por la que uno está pasando. Si yo me quedo sin trabajo el día de mañana, tengo que alimentar a una familia y estoy en una situación de mucho estrés, probablemente eso va a afectar mi salud mental. Pero eso, la causa no ha sido... de que seas trans, exactamente, ¿no? Y eso es algo que hay que entender, y eso es algo que hay que entender que cuando tenemos estas cifras de salud que son tan dispares, son producto de discriminación sostenida que ha venido desde la infancia en algunas poblaciones. Y en este caso, cuando hablamos de las minorías, de la diversidad sexual, ese es el caso, eso está demostrado. Y también está demostrado, hay una serie de estudios que demuestran cómo los programas de salud que tienen una perspectiva más amplia, que trascienden esa mirada, digamos, heteronormativa, binaria del género, de la vivencia propia o estandarizada, por decirlo así, con una mirada un poco que a veces no incluye a toda la población, genera bienestar, genera mejora en indicadores de salud mental. Correcto. Foncho, muchas gracias por estar acá, por traer este tema, en realidad y por todos los aportes que están haciendo ustedes del centro, la vigilancia, el observatorio que tienen.
Y pues bueno, estaremos atentos. Yo creo que quizás vamos a hacerle seguimiento a este tema. Podemos invitarlos a conversar y también para conversar del trabajo que hacen ustedes. Gracias a ustedes. Creo que esta coyuntura hay que aprovecharla. Creo que es una buena oportunidad para hablar de estos temas de una manera desprejuiciada, de una manera clara. El mes de junio es el mes del orgullo. Claro. Pronto hay fechas emblemáticas en relación a la comunidad de la diversidad sexual, pero creo que también son discusiones que nos exigen tener una mirada más amplia y una mirada más democrática de la salud, ¿no? Donde la gente tiene la autonomía de poder decidir sobre lo que es mejor para uno y es guiada por el establishment médico, por el estamento de la salud pública. Y no es un grupo, no es una institución la que define qué es normal y qué es anormal, ¿no? Buenísimo. Gracias, Alfonso. Gracias, Poncho, por estar acá. Y bueno, estaremos seguramente volviéndolos a invitar con el colectivo del Orgullo UPCH, que ha trabajado además la reforma trans en Cayetano Heredia. Así que te comprometo a eso, a volver a estar por aquí. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Chao. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de despedirme, quiero invitarles a visitar la página web de nuestro canal, que es www.cayetano.plus. Ahí encuentran todos los episodios de nuestros 8 programas. También nos pueden buscar en Spotify. Búsquennos como Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y finalmente nos encuentran también en nuestro canal de WhatsApp, con el nombre de Canal Cayetano Más. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más información sobre nuestra universidad.